Marian Rojas Estapé. Una mirada científica al estrés. Si nuestro cerebro fuera un campo de batalla, el ejército del estrés estaría atacándonos a través de descargas de cortisol y el ejército del bienestar intentando defendernos con oxitocina. En su libro Encuentra tu persona vitamina, la psiquiatra Marian Rojas Estapé explica de modo didáctico, profundo a la vez, cómo opera esta bioquímica cerebral. Tras titularse como médica en el año 2012, realizó una residencia en un hospital de Londres para investigar la somatización del estrés, uno de los temas que más afecta a las personas hoy en día y que ella aborda en su segundo libro Encuentra a tu persona vitamina, del cual ofrecemos algunos extractos e ideas. La batalla de las hormonas. La autora explica que el cortisol es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Ayuda a hacer frente a desafíos, retos o amenazas, pero siendo tan importante, es perjudicial para el organismo en exceso. Mientras tanto, aunque la oxitocina es una hormona conocida por su importante papel en la vida reproductiva de la mujer, su función no se ciñe solo al ciclo reproductor. Está presente en aspectos como la empatía, la confianza o las conductas altruistas, y es una sustancia vital en las relaciones humanas, en la familia, el trabajo y la vida social. La empatía es una cualidad humana maravillosa. Hace que el cerebro segregue oxitocina de forma natural, activándose el sentimiento de generosidad y compasión. En cambio, en un entorno agresivo, de miedo o incertidumbre, se activa el cortisol, escribe Marian Rojas en Encuentra tu persona vitamina. Mientras la oxitocina ayuda a rebajar los niveles de estrés y a tener una actitud más positiva, el cortisol los eleva ante las alertas. Lo notable para reflexionar, escribe Marian Rojas, es que a la vida real estresante que podemos estar llevando se suma el mundo digital, una fuente inagotable de estados de alerta. Una persona que vive con altos niveles de cortisol por un estado de estrés o alerta sostenido en el tiempo frena la capacidad de su organismo para regular la inflamación y nos volvemos más vulnerables para contraer infecciones. Un cerebro estresado se inflama. La vida actual es inflamatoria. Cuando nos intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Marian Rojas se define contraria al determinismo hormonal e insiste en que no somos esclavos de nuestra bioquímica, pero cortar con el círculo enfermizo del cortisol implica entender el proceso y hacer algo para contrarrestarlo. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales o paralizadas por el miedo o la incertidumbre, bloquean la secreción de oxitocina y por lo tanto se vuelven menos capaces de empatizar. ¿Cómo potenciar el ejercicio de la oxitocina? La respuesta explica el título de este libro, Encuentra a tu persona vitamina. Las personas despiertan reacciones bioquímicas unas en otras y una mirada científica a las relaciones humanas confirma que aquellas que sonríen, apoyan e inspiran hacen que los demás puedan segregar más oxitocina y así fortalecer su sistema inmune. Las relaciones nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionemos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. A nivel profesional, un buen líder vitamina inyecta oxitocina en todos. Agrega y por esta razón es enfática. No se debe fomentar el acceso a puestos ejecutivos de personas que tengan un historial negativo en lo humano. Si las relaciones son muy competitivas y tóxicas, el resultado es empleados que operan como individuos aislados, desconfiando del trabajo del equipo. Así como a nivel laboral son importantes las personas vitamina que ayudan a segregar oxitocina para contrarrestar el cortisol, ocurre lo mismo y más a nivel familiar. Y aquí es importante repetir algo que la autora señala con todas sus letras. El cerebro de los niños y los adolescentes es absolutamente sensible al cortisol y también se inflama. De ahí que la sonrisa del padre y de la madre, el tono de voz con que ellos hablan y se relacionan, cómo se abordan los problemas, influye en la bioquímica cerebral de toda la familia.
A fin de año, cuando notamos que nos cuesta más sonreír, que no nos detenemos ante las necesidades de los demás, que andamos cortos de amabilidad y paciencia, no hay que pensar solamente en que estamos cansados, sino en que necesitamos un antídoto para el cortisol que nos ha inflamado el cerebro. Vivimos en la era de la actividad, de las prisas, de la falta de tiempo. Todos padecemos de las consecuencias del estrés, reflejadas tanto en la mente como en el cuerpo a través de múltiples patologías. La solución no parte únicamente de erradicar esa ansiedad a base de medicamentos, sino de aprender a gestionar el estrés y el efecto nocivo que produce en nuestro organismo y en nuestra psique. El estrés bloquea la zona del cerebro que se encarga de la resolución del problema. Se produce una distorsión entre lo que sucede y la interpretación que hacemos de la realidad. Es el frenador por antonomasia del optimismo y tiene un efecto devastador en las personas a nivel social. El estrés conduce a una pérdida total de empatía. La ansiedad es un miedo irracional a algo real o ficticio. Posee dos patas: la proyección de que en el futuro algo no va a ir bien y la incapacidad para resolver un problema en el momento actual. El cerebro de las mujeres es más sensible al estrés. Según un estudio publicado el año pasado en la revista Molecular Psychiatry, los hombres adaptan mejor sus neuronas para resistir los efectos del estrés. La hormona encargada de activar la señal de alarma, CRF, factor de liberación de cortitropina, sensibiliza de manera más intensa las neuronas en la mujer que en el hombre. Existen 5 elementos que estresan al hombre y a la mujer del siglo XXI. La obsesión por aprovechar el tiempo. Decía Gregorio Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio que es la prisa. Hoy en día vivimos expuestos a un convencimiento que resulta muy perjudicial para la sociedad, que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados. Si alguien comenta, no tengo tiempo, tengo prisa, estoy muy liado, lo asimilamos como normal y correcto. En cambio, cuando alguien señala que le sobra tiempo, uno se sorprende y juzga negativamente a la persona que tiene enfrente. El ser humano únicamente posee una vida y desaprovecharla genera sentimientos de angustia. Aparece la culpa cuando uno observa que el tiempo no es rentable o no ha sido bien exprimido. Existe una obsesión constante de colmar el tiempo de actividades productivas. Dejamos a un lado las placenteras y las que no nos gustan, por si hay tiempo, olvidando que el estado anímico se verá resentido. No olvidemos que si dejamos fuera todo aquello que nos gusta, con el tiempo uno deja de ser capaz de disfrutar de las cosas agradables que aportan felicidad. Estar conectados, la tecnología. Hace unos años uno iba en el metro o en el autobús y leía, escuchaba música o simplemente miraba y observaba. Mantenía su mente en blanco o en ensoñaciones. Hoy en día parece que ese tiempo no existe. Lo hemos sustituido, desde contestar correos del trabajo, mirar actualizaciones en las redes sociales, leer las últimas noticias en los medios, ver videos o publicaciones. Es una obsesión terrible y peligrosa para la mente y para el ser humano. Existen estudios que alertan sobre la exposición de los jóvenes a la tecnología y a la pantalla. Expertos del Grupo de Investigación Neuroplasticidad y Aprendizaje de la Universidad de Granada
advierten sobre cómo la sobreestimulación temprana puede no solo originar desórdenes en el ámbito de manejo del estrés, sino también influir en el proceso de atención y aprendizaje. En uno de sus estudios concluyeron, el entrenamiento en áreas demasiado complejas antes de que el sistema esté preparado para llevarlas a cabo puede producir deficiencias permanentes en la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida. La vida es un camino donde hay que luchar por sacar la mejor versión de uno mismo. La felicidad consiste en hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida. Para esa obra de arte hace falta tiempo, silencio, espacio, atención, tranquilidad, sosiego y paz. Todos esos ingredientes están diluyéndose, desapareciendo a pasos agigantados de las vidas de las personas. El primer paso consiste en parar. Esto significa una pausa mental, relajación y meditación. Así nos adentramos en el control de la mente y en el encuentro con la paz. La técnica de origen budista, mindfulness, tan estudiada hoy en día, ofrece resultados científicos impactantes en el cerebro. Perder el control. Para el ser humano es más importante tener la razón que vivir. Cuesta aceptar que uno está equivocado. La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón. Respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en un tirano y nos hemos olvidado que existe algo más grande, algo único, que es capaz de romper barreras, de alcanzar acuerdos o de lograr la paz. Y eso es el corazón. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Hay que fiarse de la vida, de las buenas intenciones y de los grandes corazones. Las viejas seguridades se han derrumbado. Lo que antes daba paz, ahora genera inquietud. Cuando el estrés te invada o temas perder el control, tu cabeza se agote o tu cuerpo no te responda, pon el corazón, él hará el resto. Cuando pones el corazón en algo pequeño, pasa a ser algo grande y maravilloso. El ego. El ser humano teme dos muertes: la muerte al final de la vida y la muerte como desaparición de la propia identidad. Esta última, ese miedo a cambiar, es el origen de muchos problemas. Las personas no quieren transformarse, tienen pánico a reinventarse, debido a que su individualismo se ha convertido en su zona de confort y les aporta una relativa paz tóxica y hostil. La humildad es la base de todo cambio y por ello se precisa dejar de lado al ego que nos instiga, que nos bloquea, para llegar al interior, descubrir nuestros talentos y volver a nacer sin miedo al cambio. Donde hay humildad, hay sabiduría, dice un texto clásico. Ser perfectos. Decía Victor Pauchet, el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Nada está nunca a la altura de lo deseado. No puede vivir en paz. Vive en la constante duda de todo porque quiere llegar a un nivel, a veces, irreal. Educamos a los hijos para que sean perfectos y vivimos intentando mostrar una imagen de perfección global en nuestro entorno. Ser perfeccionistas es una labor agotadora porque uno se compara con el resto y cuando uno compara, coteja superficies y no profundidades. Hay que aceptar que somos seres humanos y cometemos errores. Como bien expresa el psicólogo israelí de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, la felicidad consiste en aceptar el derecho al error y la imperfección para llegar a la plenitud. Ideas de la doctora Marianne Rojas Estapé para estimular la oxitocina. Escucha música y disfrútala. Un estudio publicado en la revista Plus One comprobó que la música baja los niveles de cortisol y aumenta los de oxitocina. Disfruta y
Haz reír a la gente a la que quieres. Cuando estamos con quienes amamos, se incrementa esta hormona. Conecta con la trascendencia, la oración, la meditación y el mindfulness. Especialmente si permites sentir agradecimiento y amor especial, consiguen elevar nuestra oxitocina. Cuida mucho a las personas de tu entorno, que sientan que pueden contar contigo. Llama por videoconferencia a las personas importantes de tu vida. La imagen genera mayor vínculo que solo la voz. Abraza mucho. El contacto físico mejora el sistema inmune y el sistema cognitivo. Y apenas pase la pandemia, debemos recuperar el contacto físico con los demás. Entra en modo offline cuando estés con los tuyos. Las cosas buenas suceden en la vida real, mientras en el mundo virtual la gratificación es instantánea y volátil. Ten un animal de compañía. La soledad no es buena y las mascotas incrementan la hormona del apego.